Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón, en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana ya de jueves. Oiga, es jueves 24 de septiembre, después de haber pasado un día después del 23, obviamente, y un día antes del 25, ¿no? Qué inteligencia, santo Dios, brilla por su inteligencia aquí el pastor esta mañana. Les saludo con mucho gusto a usted que ya se levantó, que ya se despertó. Y bueno, pues qué bendición tener la oportunidad de un nuevo día. Ojalá usted esta mañana ya esté despierto, ya se haya levantado, ya esté trabajando. Si le toca trabajar, pues felicidades, bendiciones. El trabajo no es lo que dice el negrito del batey, ¿verdad? ¿Qué dice el negrito del batey? Trabajo lo hizo Dios para los hombres. No, dice, el trabajo es como castigo. Como castigo. Este flaco anda inventando el versículo ese, ¿no? El trabajo dice, es como castigo. No es castigo, es una bendición poder trabajar y tener un trabajo mucho mejor. Si no, pregúntele a los que no tienen. Ay, santo Dios, sí.
es una bendición, sobre todo la quincena, ¿verdad? Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que Dios es bueno y que el que cree todo lo es posible. ¿Cómo estás, Freddy? Buenos días. Muy bien, buenos días, bendiciones a todos. Qué bueno que ya estamos en tiempo de despertar. Y si usted va ahí en su automóvil, pues también le bendecimos. Si está en casita, también Dios le bendice. Un buen día. Gracias a Dios por su vida. Tenemos 12 grados centígrados la temperatura. Ayer entramos con 14 y cuando salimos teníamos 10 grados centígrados. Se bajó la temperatura y yo creo que hoy van por ahí igual, así es de que abríguese si va a salir, porque ahorita pues cualquier cambio de temperatura, como siempre, ¿verdad?, producen problemas respiratorios. Les saludamos con mucho gusto a usted que cumple años. Oiga, felicidades a todos nuestros amigos que cumplen años y que se han puesto en contacto con nosotros. El día de ayer se nos quedaron por ahí en el tintero varios cumpleaños, pero bueno, pues esta mañana yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros y pues felicidades a los que cumplen años, por ahí a Oscar, a Jocabet y a Daniel. Imagínense, 3 y 2 de ellos son hijos, o sea, como que tenía bien ¿cómo se llama? El calendario, ¿verdad? Ese calendario funcionaba, pero bien, relojito. Cuando usted tiene un hermano que nace por la misma fecha o en la misma fecha, eso quiere decir que su mamá tenía un buen calendario, sí. Y eso es bueno. Saludos a todos los que nos sintonizan esta mañana, pues, y que están por ahí cumpliendo años. Felicidades. Dios bendiga sus vidas. Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Y bueno, ¿por qué no empezar orando esta mañana y encomendándonos a Dios como lo hacemos cada día? Diciéndole: Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Tu brazo de poder no se ha acortado para bendecirnos. Por el contrario, tu misericordia nos ha alcanzado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos de toda maldad y bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también que abras puertas de oportunidad esta mañana para que la palabra de Dios sea revelada por tu Espíritu Santo y podamos comprender sabiduría y aplicarla en nuestras vidas. Señor, enséñanos a través de tu Espíritu Santo esta mañana la palabra necesaria para este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amigos, pues gracias por sintonizarnos. Nuestros teléfonos. Sí, teléfonos en cabina 324-4466 y solo para mensajes 4433-2505-68. Ok, pues por ahí están nuestros teléfonos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi estimado Freddy, ¿qué novedades tienes allá en el frente? Allá en aquel rumbo, ¿verdad? Pues sí. Contentos, pastor, porque es una bendición poder tener a nuestro alcance la palabra de Dios. La verdad que hay lugares donde hablar de Cristo o mencionar simplemente el nombre de Cristo es un peligro, pero sí, nosotros tenemos el privilegio de esta mañana poder ponernos en su presencia y recibir la palabra del Señor. Así es, y bueno, pues hoy queremos compartir con usted una palabra que está allá en la carta de San Pablo a los colosenses, a la gente de Colosas. Esta carta se la manda a los colosenses porque tienen problemas. Normalmente las cartas fueron escritas para dar dirección en cuanto a doctrina a las diferentes iglesias que San Pablo tenía o que fue fundando en sus viajes misioneros. Después les escribe cartas y una de estas cartas es la de Colosenses y a los de Colosas en los primeros tres capítulos les habla de algo muy interesante que a nosotros debemos comprender. Ellos estaban no querían dar la supremacía a Cristo porque tenían mucha gente que les enseñaba doctrinas, como dijimos, doctrinas diferentes, doctrinas de los últimos tiempos. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso?
y ellos empezaban a hablar de una doctrina en la cual Cristo no era la máxima autoridad, sino ellos recurrían a otra gente, sí, o a otras cosas. Entre estas cosas eran los ángeles, sí, y él les llama la atención, les dice, no, yo les he enseñado un evangelio, y pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, sí, no en la gente. Y eso es importante, queridos amigos, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre siempre nos va a fallar. Y dice la Biblia allá en Jeremías capítulo 17 versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, esto nos debe quedar también como enseñanza a nosotros, ¿sí? Como parte de nuestra doctrina apostólica, que nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y Jesucristo es la plenitud de todo en todo, de todas las cosas. En Él se encuentra la deidad de Jesús, la deidad completa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿sí? Pero un solo Dios verdadero, un solo Dios. Por eso, queridos amigos, es importante que usted y yo sepamos en quién estamos confiando y cuál es la doctrina que estamos llevando. Por eso es importante también que esta mañana comprendamos la palabra de Dios, lo que nos quiere decir del capítulo 4, prácticamente el capítulo 4 de Colosenses, que es donde ya nos da la enseñanza de cómo vivir la vida cristiana. Y en el versículo... dice el capítulo 4 versículo 1, dice, está refiriéndose a las personas que son, dice, a los amos, a los que tienen siervos, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Está hablando de los patrones para este tiempo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Dice, oren para que Dios abra puertas para la predicación, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando está escribiendo esta carta, Pablo está en Roma y lo tienen preso. Recuerde que Pablo está en una cárcel. ¿Cómo se llama? Cuando no estás en la cárcel, sino preso domiciliario, sí, en su domicilio usted está preso. Arraigo. Arraigo domiciliario, sí. Entonces le ponen allí en su tobillo un aparato electrónico. Entonces no había aparatos electrónicos. pero Pablo estaba en arraigo domiciliario. Es más, él rentó la casa, fíjese, porque no tenía casa en Roma. Él rentó una casa para vivir allí, porque no podía salir de Roma. Estaba precisamente en un proceso de juicio y todavía no se dictaba la sentencia. Y mientras está sucediendo esto, Pablo escribe a las diferentes iglesias. Pero vean lo que dice el versículo 4, y es el que nos dice para que lo manifieste cómo debo hablar. Dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, pero este versículo 4 es importante. Dice, para que lo manifieste cómo debo hablar, cómo debemos hablar, ¿sí? Y dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre, ¿cómo? Con gracia. Con gracia. Número 2, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de San Pablo a los de Colosas. Y dice, y yo quiero detenerme en este punto, dice, para que lo manifieste cómo debo hablar, ¿sí? Ese misterio, yo necesito saberlo hablar. Pero necesito tener conocimiento de Dios, necesito tener revelación de lo que hemos estado hablando aquí durante todo este tiempo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, pero debemos orar para que yo sepa cómo hablar, ¿sí? Y luego el versículo 6,
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Yo le he dicho que la palabra de Dios tiene poder. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo llega a Betania aparentemente tarde y ya se había muerto? ¿Quién? Lázaro. Lázaro tenía 4 días que había muerto y ya lo habían enterrado. Eso de la tumba, ¿se acuerda usted que en ese entonces no les ponían tierra encima? ¿Qué les ponían? Una piedra. Los metían, los sepulcros eran sobre las paredes y hacían un agujero en la pared, preparaban la tumba. Por eso no era tan fácil hacer una tumba, ¿no? Entonces, por eso había que preparar las tumbas. Eran cuevas donde allí llevaban al muerto, le ponían una piedra y le tapaban todo y le ponían mucho desodorante, ¿no? Y ya en ese se lo inventó el doctor. Pero es que pues es obvio, ¿no? Así. ¿Y cómo los preparaban para sepultarlos? Pues, ¿qué les ponían? Los enredaban, ¿sí? Los ponían como momias, ¿te acuerdas? Las vendas. Las vendas, famosas vendas, ¿sí? El santo sudario, acuérdese, la sábana santa y todo eso. Entonces les ponían esas cosas, ¿sí? Le digo esto porque si usted ve allá en el capítulo 11 de San Juan, que es donde está narrado este milagro, dice que Jesús llegó y dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Se recuerda de esa parte del Evangelio? Jesús solamente da una palabra. Le dice, salte. Obviamente es en el capítulo 11, versículo 38, por ahí en adelante. Y en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿sí? Eso es su palabra. De hecho, Jesús en el hebreo solamente habla una palabra, ¿sí? ¿Sí? Es al decirle salte de ahí, ¿sí? Para nosotros son varias palabras, pero él declara una palabra, él habla una palabra. Yo lo que quiero hacerle entender a usted, querido amigo, es que cuando Cristo habla con poder. Y cuando usted habla, también tiene poder en su lengua, en lo que usted dice. Ahora, la palabra de Dios produce vida, ¿sí? Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y creó la vida. Y así creó todas las cosas, solamente por medio de la palabra. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Pero la palabra del ser humano también lo es. ¿Es limitante o es un camino para crecer, para madurar, para prosperar, para tener éxito? ¿Sí? Depende de cómo usted está hablando en su vida. Muchas veces nosotros hablamos palabras que no nos damos cuenta del poder de nuestra palabra y nos limitamos. Hay gente que dice, es que yo estoy cansado, pero cansado hasta morir. Y pues cuidado lo que está diciendo, ¿no? Yo no puedo en esta situación. Hay gente que se está limitando solo a sí mismo. Dice Jesús, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la Biblia, salió atado, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle, ¿sí? ¿Por qué? Porque él había salido, yo no sé cómo saldría de a brinquitos, ¿verdad? Porque estaba atado, pero salió y ya se puso allí enfrente, todo envuelto en aquellas ropas, en aquellas sábanas y en aquellas vendas. Y lo que le dice es, desátenle ahora ustedes. Dios, queridos amigos, tiene poder en su palabra. Por eso esta palabra, la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos esta mañana, es poderosa. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie, es tiempo de despertar. Dios es bueno
y al que cree todo le es posible. Volvemos en un minuto. Continuamos. Esa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Me hallaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. A ver, qué dulces caricias, ayúdeme, las del Salvador. Gracias que llena mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Freddy, no te duermas, Freddy. Se está durmiendo el Freddy. Santo Dios, esta mañana como que no agarra así. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, pastor, gracias, porque bueno, esta palabra yo sé que nos va a servir esta mañana y que sea con gracia, ¿verdad? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué quiere decir la palabra con gracia esta mañana? Amados, que cuando nosotros hablemos de bendición, hablemos bien, sí, que nuestras declaraciones sean acordes a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no nos hizo para fracasar, recuerda. Entonces, si Dios no te hizo para fracasar, usted tiene que pensar positivamente, y si usted piensa positivamente, usted va a hablar positivamente. ¿Sí? Y hable de usted bien. Una de las cosas que tenemos nosotros los mexicanos es que no hablamos bien, no solamente de la gente, sino hablamos mal de nosotros mismos. Y eso, querido amigo, ¿sabe por qué? Porque no estamos comprendiendo el mensaje de parte de Dios. Dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios y por tanto somos príncipes, porque si Él es el Rey de Reyes, nosotros somos príncipes, y usted, querida amiga, es una princesa. ¿Pero de veras se lo cree? ¿O está hablando como plebeyo? Pues vamos a decir como gente que no tiene autoestima. La verdad es que tampoco debemos ser megalomaníacos, es decir, tener una estima más allá de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo, creo que es el capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de que Jesucristo mismo se hizo siervo, dice, y entonces nosotros tenemos que tener ese mismo sentir.
Es decir, ni te apoques, ni te agrandes, ni te achiques, ni te agrandes, como yo le había dicho una vez. O sea, usted no tiene por qué sentirse menos, pero tampoco más. Sí, usted sino justo lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso le decía, de acuerdo a su pensamiento van a ser sus palabras. Y sus palabras siempre deben ser con gracia, con misericordia, con amor. La vida da muchas vueltas, queridos amigos. Y unas veces nosotros, si nosotros tratamos mal a la gente, al rato esa gente va a estar de jefe y de usted. Y usted imagínese, si usted lo trató mal cuando lo tenía usted era su empleado y al rato es su jefe, ¿qué va a pasar? Por eso es importante que nosotros siempre hablemos con gracia, que tengamos misericordia en nuestras palabras, que seamos amables. Dice, le platico esto, el otro día por ahí me llegó una persona y se me acerca después de la reunión y me dice, dice, estoy contento, aprendí mucho, dice, pero creo que es la última vez que vengo, pastor. Yo le dije, pues santo Dios, pues ¿qué hicimos? Dice, pues la verdad es que no me trataron bien. La persona que ya me dio una queja por ahí. Y a mí se me iba uno y se me venía otro color. ¿Sabe por qué? Porque es la manera como nosotros hablamos a la gente. A lo mejor usted sí tiene la responsabilidad de acomodar a la gente pero ¿cómo estás hablando? ¿Sí? Esto es importante. ¿Cómo estamos hablando nosotros? ¿Cómo está hablando usted a la gente? ¿Cómo le habla a su esposa? Sí, porque el varón siempre quiere tener la voz de mando, sí, y la esposa, pues a veces, no siempre, pero a veces es sumisa, sí, pero al rato nomás dice 2 palabras y ya se lo aplaca a uno. Y entonces, santo Dios, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo hablamos en nuestra casa. Cómo hablamos a nuestros hijos, cómo hablamos en el caso de la esposa o del esposo, cómo le estamos hablando a nuestro cónyuge, ¿sí? Pues ¿cómo estamos? ¿Cómo hablas tú? ¿Te has puesto a pensar cómo estás hablando? ¿Hay gracia en tus palabras? ¿Hay misericordia? ¿Hay amor? Porque la Biblia dice que hagamos todo con amor, como para el Señor. Dicen, no es bueno que nosotros seamos, ¿cómo te diré?, agresivos en nuestras palabras, sino que las digamos con gracia. Mire, si usted siembra bien, va a cosechar bien. Si usted habla bien, usted va a tener buena respuesta. Lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Pero si usted se enoja, se molesta y ya habla cosas que después, al ratito se arrepiente porque, sí, santo Dios, ¿qué dije? No. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, que no nos apresuremos en nuestro espíritu a enojarnos, porque el enojo mora en el seno de los necios. Sí, pero no, muchas veces no es ni siquiera con enojo. No decimos las palabras enojados, simplemente no decimos palabras con gracia. O sea, no necesitamos, le estoy diciendo, usted no necesita enojarse para con sus palabras destruir a otras personas, ¿sí? Lastimar a otras personas. Simplemente una palabra despectiva de alguien, ya se acabó el negocio, ¿sí? Usted dice, esa persona es así y así. Y lo están oyendo sus hijos. ¿Qué ejemplo está dando usted a sus hijos? No critique, no murmure, no hable mal. Y si no le consta, tampoco, menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo hablar? Con gracia, misericordia, amabilidad. Como si estuviera hablando de usted mismo y para usted mismo.
tenemos que cambiar. Por eso le dije, estos son consejos para la vida cristiana. El capítulo 4 del libro de Colosenses, esos son consejos para la vida cristiana. San Pablo siempre, en todas las cartas, al final, en el último capítulo, siempre daba un mensaje, un mensaje ¿para qué? Para la vida cristiana, de cómo tratar, de cómo llevar la vida cristiana. Es importante entonces que nuestras palabras tengan gracia. ¿Sí? No que le voy a decir una cosa, tampoco tienen que ser tan serias. Su palabra no debe ser así seria, que siempre ceremoniosas y mi amor, no, tampoco. Sea agradable. La gracia es ser agradable, ¿sí? Con gozo, eso sí, siempre con gozo, alegría en su corazón. La palabra de Dios dice, devuélveme el gozo de mi salvación, dice David. La palabra de Dios, ¿sabe? Durante toda la Biblia aparece 300 veces hablando de la alegría y del gozo de la salvación, de cómo debemos hablar. Entonces, amados, no debemos estar tristes. Y no debemos hablar con palabras de tristeza y sobre todo que lastimen a otras personas. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. escucha esta gran verdad. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. saciado mi ser.
Continuamos, queridos amigos, muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que nos están sintonizando en esta mañana. Dios es bueno y al que cree todo es posible. No te duermas, mi estimado. Santo Dios, la palabra de Dios es poderosa, pero la palabra del ser humano también. Entonces las palabras vienen de nuestro pensamiento, del fondo de nuestro corazón, y lo que habla en nuestra boca es lo que tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que más hablas? Allí tú tienes que calificarte y ver qué es lo que más estás hablando. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, lo que tú dices, eso tiene poder. El ejemplo clásico, ¿no? del que tenía su pajarito en su mano y le dice que la pregunta es: ¿está vivo o está muerto? Sí. Y le dice: dime si está vivo o está muerto. Y le dice: pues si te digo que está vivo, le aprietas y lo matas. Si te digo que está muerto, tú lo dejas vivir. O sea, es el poder de la palabra, ¿sí? Pero tú tienes la decisión en tu propia lengua, en tu propia boca. Lo que tú digas es lo que va a pasar. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás hablando de tu futuro? ¿Cómo estás hablando de tu presente? ¿Cómo estás ahora? ¿Sí? Yo no te digo que tampoco estés, como te dije hace un momento, que estés hablando cosas, pues vaya fuera de la razón, pero sí que pienses con fe, con esperanza en las promesas de Dios. Es decir, que tu confianza esté puesta en Dios. Por eso tus palabras deben ser con gracia. Y dice la Biblia, de lo que estamos leyendo en el capítulo 4 de Colosenses, queridos amigos, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Por qué está hablando de sazonada? La palabra sazonada con sal está diciendo, ¿se acuerda que la sal para qué se usaba? ¿Sabías para qué se usaba, mi estimado Freddy, en aquel entonces? Todavía hace poco se usaba. Para que no se echaran a perder los alimentos. Exactamente. La carne se salaba para hacer carne seca. ¿Sí? Todavía usted ve por ahí las famosas cecina, ¿sí? Que usted compra para hacer su machaca. Esa cecina no la meten al refrigerador. Está a la intemperie. ¿Por qué? Porque la sal le protege, la conserva, ¿sí? La preserva. ¿Sabe que la buena palabra te preserva? Por eso está diciendo el apóstol: sazónenla con sal, para que la palabra de Dios preserve su vida, para que la palabra de Dios les sirva, la palabra de ustedes les sirva para otras gentes, ¿sí? Para que ayude, no para que cause daño. Las palabras, dice, tienen que ser sazonadas. Cuando usted corrija a sus hijos, hágalo así. Palabras que no hieran, que no lastimen. No, eres un tonto, nunca va a hacer nada. Y santo Dios. Fíjese que las palabras marcan la vida de una persona y el destino de una persona. Yo le he dicho muchas veces que me ha tocado ver, como médico, como pastor, me ha tocado ver las dos caras de la moneda. Gente que ha sido marcada para bien, pero gente que ha sido marcada para mal por las palabras o propias, o de sus padres, o de sus maestros. Le voy a platicar una historia. Una maestra le dijo a una muchachita de 4º año, le dijo: tú no vas a servir ni para sirvienta, le dijo. O sea, no tengo nada contra la gente que sirve en el hogar, pero lo dijo de manera despectiva esta maestra. Y esa niña hoy es una mujer, ¿sí? Y ¿sabe qué? Tiene 2 títulos universitarios y no cumple 30 años. Tiene 2 títulos universitarios. ¿Sabe qué? Todavía no se le olvida esa palabra que la marcó con esa maestra. Y dice: me gustaría encontrarme con esta maestra
y enseñarle, lo dice un poquito más agresivo, ¿no? Enseñarle mis títulos. Y voy por una tercera licenciatura. ¡Wow! Dije yo, qué impresionante. Pero eso es la gente que se sobrepone a las palabras. Pero cuántas gentes se quedaron marcados y que les quitaron valor a su vida, ¿sí? No agregaron valor a su vida, sino les quitaron valor a su vida. Tú no puedes llegar y como a mí me marcaron que yo no puedo llegar, yo no voy a llegar. Y no llegan. Y por eso hay tanta gente que está marcada por sus mismos padres. Eres un tonto, eres esto, eres lo otro. Sí. O las muchachitas con esa manera de vestir, para lo único que sirves es para... Y allá es donde llegan. ¿Por qué? Porque les marcamos su destino. Ahora, mire, la otra cara de la moneda, y esa se la digo por experiencia propia. Mi madre un día me dijo: hijo, tú no naciste para vivir acá en el rancho, en la miseria y en la pobreza. Tú naciste para salir de aquí. Tú naciste para triunfar. No me lo dijo así, pero más o menos eran las palabras. ¿Sabe que yo le creía a mi madre? Y esas palabras me marcaron toda mi vida. Y un día yo aprendí una palabra que ahora después supe que era una palabra de autoarranque o de motivación, vaya. Palabras que motivan. Y entonces yo dije, no me voy a quedar deseando lo que pude haber sido. Fíjese. Y con esa palabra en mi vida siempre he luchado hacia adelante. Son palabras que te empujan hacia adelante. No me voy a quedar deseando lo que pude haber sido en mi vida. Lo voy a lograr. Sí. Aquí y ahora. Son palabras que uno va confiando en eso, que lo van motivando. Usted me oye decir, al que cree todo le es posible. Y yo lo creo. Por eso camino en esa fe. Claro que a veces se rinde uno, a veces como que se quiere uno rendir y tirar la toalla, ¿no? Pero si tú estás creyendo en la palabra, camina sobre la palabra. Jesús le dijo a Pedro, ven, ¿se acuerdan? Cuando iba en el mar aquella noche y iba caminando sobre el mar. Y Juan y Pedro vieron aquello que parecía un fantasma. Y dijo Juan, no, es el maestro. Sí. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le da una sola palabra. ¿Qué fue lo que le dijo? Ven. Ven es la palabra. Pero ven es una palabra de Dios, una palabra de Cristo. Y entonces aquel caminó sobre esa palabra. No caminó sobre el agua. No, iba encima del agua. Caminando sobre una palabra. Esto es lo extraordinario y esto es el milagro. Por eso cuando tú caminas sobre una palabra, como la que nosotros decimos aquí, Dios es bueno, y lo creemos y estamos seguros y tenemos la revelación de la bondad de Dios en nuestras vidas, tú puedes alcanzar y lograr muchas cosas. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Entonces no nada más es una frase, no es un eslogan, no, es una frase de Jesucristo, es una palabra de Dios y la palabra trae una promesa y tú caminas por la promesa. Y si tú alcanzas y si tú tienes fe, vas a alcanzar esa promesa, porque allí implícita en la palabra va la respuesta, va la bendición que tú necesitas. Pero yo te lo dije bien claro, tienes que creer en la palabra, tienes que saber primero y después creer, saber que la palabra tiene poder en tu boca. La palabra de Dios tiene más poder todavía, ¿sí? Y si tú la tomas como una palabra para ti, tú puedes caminar sobre ella, tú puedes andar sobre ella. Y la palabra de Dios nos lleva en lo sobrenatural. Y por eso podemos ver milagros. Y por eso tú puedes salir de la situación donde estás. Por eso puedes ver lo extraordinario del poder de Dios.
al paso de los años, hoy, después de muchos años, yo puedo ver que las dos caras de la moneda, como le dije, si yo hubiera recibido la palabra que todo mundo recibía en mi rancho, ¿sí? Allá en el pueblo, allá en la miseria, en la pobreza, mis compañeros, la gente de mi edad, muchos ya no existen. ¿Sabe por qué? El vicio, porque no había más. Las enfermedades, porque nunca salieron de ahí. Y nunca lograron más allá, no lograron ver más allá. Y sabe, cuando alguien te marca con una palabra de bendición, tú puedes, hijo, tú lo vas a lograr. Y yo creo en ti, espero en ti, deseo verte así. Y cuando usted marca a sus hijos, usted empiece a hablar con ellos de bendición. El libro de Números, capítulo 6, versículo 23, es una oración preciosa de los padres para los hijos. Márquelos usted con esa oración. Esa es la oración que los judíos, con lo que los judíos bendicen cada mañana a sus hijos. ¿Se acuerda de esa palabra? ¿Sí? ¿Te acuerdas tú, mi estimado? ¿Qué dice? Sí, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Dios te bendiga y te guarde, Dios te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré, es el compromiso de Dios. Nosotros tenemos que poner el nombre de Dios en sus vidas y Dios los bendecirá. Voy a una pausa y regreso, no le cambie, es tiempo de despertar, volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Estas lágrimas que brotan de mis ojos son de paz, son de amor, son de felicidad. Y mi pecho no soporta tanto gozo. Y es por eso que tengo que cantar. Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad. En mi dolor era triste,
transformó en la cruz. Continuamos, queridos amigos. Buenos días, muy buenos días. Que no se le haga tarde. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana, 8 antes de la hora. Ya levántese, ánimo, buen día. Esto es tiempo de despertar. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de internet en forma diferida. Muchas gracias también a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Bendiciones a todos y muchas gracias. Saludos a nuestros amigos de Nueva York. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. También un saludo a la gente que nos está escuchando aquí en la ciudad, en las diferentes medios de transporte, en su automóvil particular. Muchas gracias a usted que nos permite ir allí en la intimidad de su coche y platicando esta mañana acerca de la palabra de Dios, hablando acerca de las palabras, la palabra de Dios y la palabra de usted. Son poderosas armas que nosotros tenemos para bendición, para construcción o para destrucción. Sí, es importante, mi estimado Freddy, que nosotros aprendamos estas palabras. Así es, pastor, y bueno, gracias a Dios, porque la verdad sí lo necesitamos. A veces, como dice la Escritura, no refrenamos nuestra lengua e herimos a las personas, y no necesariamente, como usted también lo decía, a través del enojo, sino con una actitud que no es correcta, y Dios quiere que nosotros seamos agradables y que seamos como Él es, y yo creo que por ello nos está entregando esta mañana esta palabra. Así es. Un saludo también por ahí Alejandro y Giovanna, dice, buenos días, pastor, dice Giovanna y Alex. Muchas gracias, Alex, por reportarse esta mañana. Lisbeth Vivanco también, Guadalupe Vargas, muchas gracias. Dice, me estoy durmiendo. Gracias a Dios. Ya despiértese, ya levántese, ánimo. Elvira Landín, muchas gracias, de allá de Ciudad Jardín. Dice, gracias a Dios por la vida de mi familia también. Leti, muchas gracias, señora Leti, gracias por reportarse esta mañana. Dice, yo le doy gracias a Dios, dice, por mi vida espiritual. Y qué bueno, ánimo, buen día. Andrés Magaña también se reporta esta mañana. Sandra Chávez, buenos días, señora Sandy, gracias por estar en contacto con nosotros. Y se puede orar por la familia Mora Chávez, con mucho gusto, ahí estamos en contacto. Adelina Medina, entonces, la familia León Medina, bendiciones. Ánimo, buen día, familia Ríos Aguillón, buenos días también. Aquí tengo más, Juan Carlos García, dice, hola, buen día, qué gusto escuchar esta mañana. Pues gracias a Dios porque podemos levantarnos en esta hora de la mañana. Familia Villagómez, bendiciones, gracias por estar en contacto con nosotros. También un saludo a Juanito allá de Chucándiro, muchas gracias por la vida de ustedes, queridos amigos de Chucándiro, también de Copándaro y de San Agustín del Maíz, bendiciones, Dios es bueno. Dice, puede saludar a mi hijo Yair, que cumple 13 añotes. Bueno, 13 años ya es bastante, Dios les bendiga. Saludos también a Lupita Aranda, dice gracias a Dios por la palabra, dice, yo soy un ejemplo de eso que usted está diciendo. Palabras de bendición y palabras de destrucción. Qué interesante, ¿sí? Y muchos estamos marcados por palabras buenas, otros por palabras no buenas, ¿sí? Y la verdad es que gracias a Dios que Él nos ha hecho libres ahora de muchas de esas ataduras. ¿Por qué? Porque salimos atados, venimos a Cristo, pero todavía traemos ataduras, igual que Lázaro. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, desatadle. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo todavía traes muchas ataduras que el mundo te puso, que la gente te puso. Tú no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Y yo he visto tantas ataduras en esa gente, querido amigo o amiga que me estás escuchando, que uno tiene la capacidad y el poder con su propia lengua de desatarse o de desatar a alguien. Y yo le invito a que usted vaya con nosotros. Hoy tenemos una reunión. Sí, los esperamos 6:30 de la tarde, Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina, frente al Bosque Cuauhtémoc. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué le estamos invitando? Porque precisamente hoy queremos hacer una oración. ¿Para qué? Para desatar todo esto que a usted le ha costado trabajo. Sabe que el poder de Dios es tan grande que puede con una sola palabra de parte de Dios desatarle. Véngase esta tarde.
Yo sé que muchos el día de hoy todavía están pasando por tribulación. ¿Sabe por qué? Porque todavía, aunque ya han creído en Cristo Jesús, aunque ya tienen la salvación en su corazón, aunque han recibido el Espíritu Santo, siguen atados y no se valoran. ¿Sabe por qué? Porque toda la vida han sido marcados y fueron atados con esas palabras. La Biblia dice muy claramente: todo lo que ates aquí en esta tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Por eso es importante, y le invitamos para que usted nos acompañe en esta tarde y pueda recibir la bendición de parte de Dios. ¿Por qué no se desata? A lo mejor usted no ha podido, pero venga a la presencia de Dios. Dios sí puede. Al que cree, todo es posible. Entonces venga, oraremos juntos, le pediremos a Dios por esa situación. Queridos amigos, Dios es bueno, maravillosamente bueno. Entonces las palabras tienen poder, pero tienen que ser dichas en el momento preciso. ¿Sí? Porque aunque nos arrepintamos después, si las dijimos en el momento menos indicado, y santo Dios, a veces uno, por hacer alguna broma, dice una palabra y la persona se ofende. ¿Sí? Y luego para deshacer esa ofensa, santo Dios, nos cuesta mucho. Yo por eso les digo, esta tarde tenemos una reunión allí en el Hotel Diana del Bosque a las 6:30. Véngase. ¿No ha venido usted? Véngase. ¿Usted ya ha venido? Véngase también. Necesitamos todos de Dios. Nadie puede decir: yo no necesito de Dios, yo ya estoy bien. No, siempre necesitamos más de Dios. Y yo sé que esta tarde, en esta dirección que estamos hablando, hoy Dios puede desatar eso. Usted se siente subvaluada, es decir, no le han valorado. Usted le han dicho: no vales, no sirves para nada. Si es así, si usted ha recibido esas palabras y todavía quedan grabadas en su inconsciente y no puede hacer las cosas. Mire, hay gente que tiene la capacidad, tiene capacidades para triunfar en la vida, tiene capacidades para hacerlo, pero ¿qué cree? Como le dijeron que no podía, no lo pueden hacer. Como le dijeron que no vales, ¿sí? Tú no vales nada. Si yo te dejo, tú no sirves para vivir. ¿Cuántas mujeres han recibido esas palabras de sus maridos? ¿Sí? O de sus padres. Si te quedas en la vida solo, no vas a poder hacerlo. Pero ¿sabe? Mire, los jugadores de fútbol son marcados también. Tienen buenas habilidades, son muy buenos, pero a la hora de que ya tienen enfrente la portería, no pueden meter la pelota a una portería grandísima y se les hace chiquita la portería. ¿Sabe por qué? Tienen miedo al éxito. Pero trabajan todos los días por ello, pero como no han roto ese lazo, esa atadura, no pueden triunfar. Vean los equipos. Cuando no tienen la confianza, la seguridad en sí mismos y seguridad en Dios, que es lo que a nosotros nos da seguridad, estamos fracasados. Y el diablo se encarga de maniatar, de amarrar y de detener, de atorar. ¿Para qué? Para que tú no alcances el propósito que Dios tiene para tu vida. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Dios ha sido bueno. Gracias a la familia Romero Cuevas, Patra Mendoza y mucha gente más que nos ha llamado. Déjeme despedirme. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros radioescuchas. Suple cada necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga y les esperamos. Hotel Diana del Bosque, 6:30 de la tarde. Sean felices. Recuerden que Dios es bueno y que al que cree, todo le es posible. Es posible. Sea feliz, sonría, la vida es bella. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.